Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos aquí a México en mí por Radio 3 Digital en esta temporada preciosísima Conectando con tu luz. Y el programa de hoy está dedicado al hermosísimo estado de Yucatán, que bueno, ya estoy salivando porque yo nada más pienso en la comida yucateca y no es broma y más embarazada, pues bueno, peor. Me encanta la comida yucateca, el queso relleno y los papazules y todo el asunto que nos ofrece este hermosísimo estado. Y el tema es una chulada, arte para todos. Y para esto tenemos una invitadaza, Daniel. Bienvenida, Hola, Daniel Albertos de Cáceres. gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto y un placer estar aquí presente con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una invitadaza de nuestra queridísima Elena, que ahorita nos va a platicar un poquito quién es Daniel y por qué le invitaste. Y platicarnos también un poquito de este hermosísimo estado. Te pues gracias Gaby. Daniel Albertos de Cáceres es una, pues, amiga de toda la vida, estudió con mi hermana en el colegio, o sea que imagínate los años que llevamos de conocernos, pero bueno, la vida te va dando círculos y te vuelve a juntar, ¿no? Intermitentemente. Tuve la oportunidad de entrevistarla hace, pues no sé, ya 3 añitos tal vez, para una revista, y bueno, la verdad es que me enteré de todo lo que hacía Daniel y dije, tenemos que invitarla a nuestro programa de México en mí, porque va perfectamente bien con todo el objetivo que nosotros traemos, tanto cultural como económico, como de desarrollo de las comunidades. La verdad es que lo que ha hecho Daniel en México es algo pues loable, es algo que de verdad hay que difundir. Daniel, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Elena. Y bueno, además de todo, ella sí es yucateca de corazón. Nos estaba platicando que viene de generaciones por su lado materno de una pues estirpe, ¿no? De Mérida, y nos platicaba de que es una comunidad verdaderamente con tradiciones milenarias. Y a pesar de toda la gente que se ha ido a vivir a Yucatán a raíz de la pandemia sobre todo, no se ha perdido este espíritu, ¿no? Este espíritu que traen de tradiciones, de lo cual ahorita nos vas a platicar seguramente. Pero antes de pasar a ese tema y hablar del estado de Yucatán y de la ciudad de Mérida, sí me gustaría platicarles un poquito de quién es Daniel. Daniel tuvo la oportunidad de estar en el servicio diplomático en Europa, representando a nuestro país y haciendo actividades culturales. Y en aquellos entonces, bueno, pues tuvo la oportunidad de conocer a un que era impresor de litografías, ¿verdad? Corrígeme si estoy mal, pero es lo que yo recuerdo. En una fábrica, en realidad, en uno de mis tantos viajes a Florencia por trabajo, entré en una pequeña boutique que llamó poderosamente mi atención porque tenía reproducciones de las obras maestras que yo admiraba en la Galería de los Oficios o en el Louvre, porque desde chica mi madre tuvo a bien llenarme de arte y de cultura y de eventos culturales. Entonces, para mí el arte era imprescindible en mi vida. Entonces, cuando yo llego a estos lugares donde yo podía ver que me podía llevar a mi casa reproducciones de alta calidad de las obras que más me encantaban, como la Venus de Botticelli que tengo atrás de mí, pues para mí fue un descubrimiento y formaban parte de esos lienzos en serigrafía de mi casa en Roma, donde viví 5 años. Entonces, ahí fue este primer contacto en Florencia. Así es, pero ahí no acabó todo, porque cuando se vino a México, adquiriste pues gráficas tamaño natural, con una impresión que, pues los que saben de impresión me entenderán que los puntos de impresión son casi, y los colores, como si estuvieras viendo el original. Entonces, si tú ves una de estas, exactamente uno de estos cuadros, es como si lo estuvieras viendo en una galería de Europa, ¿no? Sí. Al traerlos a México y estarlos llevando a las comunidades indígenas, no solamente veían los cuadros, sino que además le dio un valor agregado que fue con realidad aumentada y traducido a los dialectos y a los idiomas pues locales, ¿no? Para llevar esa cultura universal a las comunidades mexicanas. Yo creo que la cultura no tiene patria. Mientras más abrimos los ojos a la cultura pues universal, más nos abrimos al mundo y somos ciudadanos del mundo y pues las aspiraciones que tenemos, nuestra mente vuela más lejos. Pero cuéntanos un poquito sobre esa cualidad que tienen las obras que tú montas en las exposiciones.
Pues mira, me gustaría contarles una experiencia que yo tuve que digamos que fue la semilla que generó en mí todo este proyecto que vino a desencadenar en lo que tú has platicado. Cuando estaba de diplomática en la Embajada de México en Roma, era un verano y en verano todo el mundo sale corriendo por el calor. Y llegó una invitación a la embajada para participar en una visita privada a, a la Capilla Sixtina. Obviamente que todo el mundo estaba de vacaciones y yo, por suerte, participé en esta visita. Éramos 10 diplomáticos y no había nadie ya en la Capilla Sixtina ni en los museos vaticanos. Y me acuerdo que la guía, que se llamaba Manuela, nos pidió que nos acostáramos en el piso para ver la Capilla Sixtina recostados. Yo en ese momento dije, ¿cuánta gente tiene el privilegio de ver la Capilla Sixtina como la estoy viendo yo? Porque por lo general uno pasa rápido, pero yo estaba acostada viendo la Capilla Sixtina, porque si no lo saben, la Capilla Sixtina, el juicio final está ligeramente inclinado para que el polvo no se prenda. Entonces imagínate toda esta información que me fue llegando. Y en ese momento yo pensé, ¿cuántos mexicanos tienen el privilegio de estar en contacto con este arte que es patrimonio de la humanidad? Y ahí quedó ese sentimiento que decía, el arte no debe ser elitista, el arte debe de ser para todos, ¿no? O sea, democratizar el arte de alguna manera. Obviamente que no todo el mundo tiene la posibilidad de ir en un avión al Roma y entrar al Vaticano y ver estas maravillas, pero de alguna manera se podía revertir esa situación. Entonces después, cuando yo tengo el acceso a estas reproducciones de arte que yo me traje la exclusiva a México y durante 10 años representé a esta fábrica, fue cuando me di cuenta que las reproducciones fieles de las originales no le piden nada, o sea, no pierden su valor por ser una copia. Al contrario, permiten que esa obra tenga acceso a un mayor número de personas y se vean beneficiadas por conocer este arte. Entonces, fue ahí cuando yo entendí que este proyecto tenía que ir más allá que una simple observación de una obra maestra en una réplica. Fue cuando se hizo el proyecto que recibe el nombre Que Nadie Duerma. Precisamente le puse ese nombre porque yo quería que a través del conocimiento del arte la gente estuviera despierta, viva, participativa, para que con este enriquecimiento pues pudiéramos lograr una sociedad más justa y solidaria. Entonces, este es lo que se basa el proyecto de arte. Y además es algo itinerante porque tú la puedes montar además con facilidad en lo mismo en el pueblito más recóndito que en una ciudad, que en un museo, que en un espacio abierto. Y claro, lo de la realidad aumentada, Daniel, ¿eso cuándo entró en el proyecto? Eso entró cuando yo me di cuenta que en las escuelas se daba muy poca prioridad a la enseñanza del arte. Yo veía que se daba mucha matemática, obviamente porque yo veía a mi hija tiene 22 años y cuando este proyecto empezó a formarse ella tenía 7 añitos. Y yo veía que en la escuela le daban a mi hija matemáticas, física y materias que yo decía, muy bien, son materias que alimentan el intelecto de tu hemisferio izquierdo, pero ¿qué pasa con el hemisferio derecho que se alimenta con el arte, con el deporte, con la creatividad? No había. Y si había, era muy poquito y ni siquiera se tomaba con la seriedad de materias como matemáticas, español, geografía. Es ahí cuando me di cuenta, además, porque mi hija me acompañaba a la galería y yo veía que mi hija siempre veía la misma obra. Yo decía, aquí algo está pasando. Y investigando y documentándome, me di cuenta que los niños tienen la capacidad de comunicarse con las obras de arte que con el tiempo el adulto va perdiendo, ese asombro de ver belleza. Y de ahí me di cuenta que el proyecto tenía que estar dirigido a los niños y a los jóvenes y de qué manera podía yo enganchar la atención de los niños y los jóvenes, pues con tecnología. Y fuimos pioneros de hacer este proyecto con tecnología de realidad aumentada, que es diferente o sea, no inventa el arte, sino que lo mejora. Entonces, lo que pasa es que la realidad aumentada, tú apuntas con tu celular o con algún aditamento tecnológico, apuntas a la obra y en ese momento se despliega una animación muy sutil de la obra, porque no queremos hacer una falta de respeto a la obra, una animación con una voz en off que hace una narración sobre la obra. Y la narración está en español
y está en maya, porque para mí era muy importante, sobre todo siendo una amante de mi estado y muy comprometida con el arte y la cultura de mi estado, que esto también llegara a un público mucho más amplio, porque en Yucatán tú sabes que tenemos una comunidad muy activa y muy participativa que es maya parlante. Entonces ahí fue cuando llegó, digamos, el proyecto a perfeccionarse y ya a convertirse en un producto. Pues, Daniel, de verdad que, bueno, bienvenida al programa. Te estoy escuchando con muchísima atención. Me da muchísimo gusto tenerte en el programa porque sí, lo que dices, el tema del arte, quizá muchas veces lo dejamos de lado en el tema de los niños. Entonces es algo que es verdad, los niños tienen todavía esa sensibilidad que con la edad vamos perdiendo. Así es. Y bueno, nosotros en el programa siempre exaltamos un estado de la República. Hoy, qué mejor que tu presencia para exaltar Yucatán. Yo quería dar un dato cultural a nuestros radioescuchas, que seguramente ya sabían, pero a mí me llama mucho la atención, que hace más de 66 millones de años, justamente en la península de Yucatán, se estrelló el asteroide que dio precisamente ese cambio de era geológica y extinguió a todos los dinosaurios e inició una nueva era geológica para el planeta. Y de hecho, se impactó en una zona, en un área que hoy es Chicxulub, ¿no? Chicxulub es una playa. Y de hecho, gracias a este asteroide, hoy le podemos agradecer a este asteroide las hermosísimas playas, cenotes y colores que hay en Yucatán en general. Eso también, pues tú eres de ahí. Para mí, que haya impactado aquí un asteroide, habla de que en Yucatán hay una energía cósmica muy especial. Así es. Que esto genera realmente que la gente maravillosa haya nacido ahí, la energía que tú tienes, la sensibilidad que tú tienes, yo también se lo achaco a este asteroide. Entonces, quería yo que nos platicaras un poco de la gente de realmente si tú crees que tiene esta sensibilidad especial. Obviamente se desarrolló la civilización maya, que por mucho fue mucho más avanzada que incluso nosotros mismos al día de hoy. Los mayas tienen un conocimiento del cosmos que creo que ni siquiera al día de hoy podemos tener un conocimiento de ellos mismos. Me gustaría que nos ayudaras a ligar toda la sensibilidad del arte con la sensibilidad de los mayas y de la gente precisamente que nace y vive en esta zona que impactó el asteroide. Pues te agradezco mucho esta introducción porque sí, tenemos este privilegio de que tenemos el cráter de Chicxulub que precisamente extinguió a la era de los dinosaurios. Es más, no sé si ya vieron una película en Netflix que se llama Don't Look Up. No sé si lo han visto, que habla precisamente, dice la chica toda indignada. No se dan cuenta que esto es peor del meteorito de Chicxulub. Y dije, ay, eso está en Yucatán. Es más, hay un museo dedicado al meteorito de Chicxulub en Mérida, un museo espectacular que se los recomiendo. Tenemos museos muy valiosos. Y tú imagínate lo importante que es para nosotros ese fenómeno, que tenemos incluso un museo ex profeso. Entonces, ese evento geológico, pues no solamente cambió radicalmente la existencia de este planeta, sino que generó en Yucatán fenómenos naturales como los famosísimos y espectaculares cenotes, a los cuales yo les tengo un respeto enorme. Me encantan, los veo, pero no me meto. Dice un amigo que seguramente yo fui una princesa maya en mis vidas pasadas y me metieron a un cenote para sacrificarme, pero sí, digo, los admiro y me encantan, pero sí me generan cierto impacto. Y se han convertido los cenotes como en un sinónimo de Yucatán. Obviamente que no solamente hay cenotes en Yucatán, sino también en toda la península de Yucatán, que comprende Campeche y Quintana Roo. Pero sí se ha generado esta imagen de Yucatán como un estado muy rico en cuanto a que ofrece no solamente la gastronomía, el arte, las costumbres, la cultura, sino una sociedad muy comprometida, que cuida mucho su ciudad, no solamente la gente de Mérida, sino la gente de todos los pueblos. Y te voy a contar lo que pasó en una población donde en la costa de Yucatán hay una comunidad muy grande de extranjeros. Cuando se desató la pandemia
y muchos extranjeros estaban fuera de México y regresaron para ya llegar a sus casas en México, la población no los dejó entrar porque decían, nos van a contagiar. Ellos así tienen que pasar la cuarentena y se atrincheraron y no dejaron pasar a los extranjeros hasta que estuvieran 40 días para ver si tenían o no el contagio del coronavirus. Entonces, esto te hace ver cómo cuidan su espacio los yucatecos, cómo protegen su cultura, sus costumbres. Para nosotros, las costumbres de Yucatán son parte de nuestra vida cotidiana. Es más, nosotros hablamos con palabras mayas, que si yo te digo se te ve el tuch, pues no sabes de lo que te estoy diciendo. No, pero suena fuerte, suena fuerte. El tuch es el ombligo. Bueno. Y hablamos con palabras mayas y lo hablamos muy, o sea, no son 3 o 4 palabras, o sea, sí tenemos un lenguaje con mucha influencia maya. Y no solamente eso, yo me acuerdo que mi mamá me contaba que de chica ella tenía una nana, mi mamá, mi abuela, que ella aprendió primero a hablar maya y luego aprendió a hablar español. Entonces tú imagínate que hoy por hoy, yo no he visto en otros estados, pero los noticieros están en español y en maya. En el radio, cuando se pasan anuncios sobre cómo cuidarte durante la pandemia o un aviso de huracán, se pasa en español y en maya. Y eso para mí es una señal de una gran evolución como una sociedad, ¿me entiendes? Entonces sí hay esta importancia que se le da a lo que forma la cultura yucateca, que es el mestizaje. Entonces, cuando llega toda esta migración masiva, que se agradece porque enriquece de alguna manera a la sociedad, la llegada de gente del DF, de Guadalajara, de Monterrey, obviamente que bienvenida, pero de alguna manera tienen que entender que se tienen que amalgamar con la cultura yucateca, no imponerse. Entonces, sí nos ha costado un poco de trabajo, como les comentaba, vemos con preocupación ya fenómenos de las ciudades grandes, que digamos que es la factura que tenemos que pagar, tráfico, gente pidiendo caridad en las esquinas, alguno que otro robo que se escucha por allá, pero de alguna manera los yucatecos estamos muy comprometidos con nuestro estado. Tenemos un gobierno que afortunadamente ha dado la cara durante la pandemia, que se preocupa por la gente no solamente de las grandes ciudades, sino del interior del estado, las pequeñas poblaciones, porque es de ahí donde no perdemos la identidad, es ahí donde podemos rescatar, de alguna manera, si nos perdemos en el camino, es ahí donde podemos encontrar la pertenencia a la cultura. Oye, Daniel, yo te quería, retomando el tema del arte, puntualizar, tú lograste quitarle lo elitista al arte y a la cultura. Eso es algo que muchas veces es, hasta cierto punto es el pensar que el arte y la cultura son algo elitista. El poder llevarlo al pueblo, ¿no? A las comunidades más humildes y más distantes, ¿no? De los focos digamos, culturales de México y del mundo. Yo quiero saber qué experiencia tuviste tú con esas personas. Me encantaría saber qué reacción hubo y qué dejó en ellos. Por ejemplo, estoy viendo ese cuadro que tienes atrás de la Venus, el Milo. Yo me acuerdo que vi esa obra con la realidad aumentada. Claro, fue esta obra. Que el pelo se movía. Y son cosas, como dices tú, muy sutiles, ¿no? A lo mejor estás viendo un cuadro y empezar a ver que el pelo vuela, ¿no? O que el agua se mueve. En las alas, sí. Exacto. Caen las ropas. Ajá, es una experiencia. Hoy en día está de moda, ¿no? Las experiencias en la mercadotecnia. Y esto es una manera de aumentar la experiencia, que la mera observación, ¿no? La mera, pues, el deleite de observar el cuadro se aumenta. ¿Qué reacción tenías tú cuando llevabas esto a las comunidades, a las escuelas públicas, en los niños y en los adultos, que a lo mejor no sabían ni qué era eso, pero llevárselos en su idioma además? ¿Qué reacciones había? Pues mira, la primera exposición que yo hice en el interior del estado fue en una comunidad mayaparlante donde se habla muy poco español. Y para mí era de vital importancia que, siendo bilingüe el proyecto,
yo puse la primera obra, que era la obra que era más antigua, por así decirlo, era la Anunciación de Fray Angélico. Y venía en español y luego venía en maya, pero yo dije, no, esta va a ser primero la narración en maya y luego en español. Y yo me acuerdo que cuando había un grupo de niños y empezaron a escuchar que se hablaba en su idioma, fue como una reacción de, yo eso lo entiendo, eso me pertenece, eso es parte de mi vida cotidiana, es un idioma que no es ajeno a mí. Y en ese momento fue como una palabra de confianza. Y ahí en ese momento se relajó todo. Y cuando la gente empezó a ver que se hablaba en su idioma y no era el español, que por lo general vienen a la ciudad o a la capital más cercana y todos en español, fue mágico. Y recuerdo con mucho cariño que yo trataba de poner, porque fue en un patio de una escuela donde había un comedor. Y dije, tengo que poner las obras de la manera más orgánica. Pues lo colgué de los árboles, de las bardas de piedra. Yo lo quería hacer lo más orgánico para que formara parte de su vida cotidiana. Y recuerdo que la Mona Lisa, que es un cuadro relativamente chico, dije, tengo que ponerle un marco muy espectacular. Y volteé y veo un tronco de un árbol divino. Y con mucho cuidado colgué la Mona Lisa y empezó la recreación de arte y todo estaba funcionando perfecto. Y no sé por qué, algo me dijo que yo tenía que voltear a ver a la Mona Lisa. Y me encuentro con una escena que me dejó profundamente emocionada. Estaba la Mona Lisa rodeada de mestizas con sus hipiles como el que tú traes. Y haz de cuenta que estaban platicando con la Mona Lisa. Y yo dije, Dios mío, 500 años de historia entre la creación de la Mona Lisa y nuestros días con las mestizas desapareció. Esa es la magia que genera el arte, que el tiempo se vuelve totalmente, pues, inexistente. Estaba la Mona Lisa creada por Da Vinci y con las mestizas para mí fue mágico y para mí fue como una recompensa a toda esta incertidumbre si el proyecto iba a ser aceptado o no. Y fue aceptado de la mejor manera. Me gustaría compartirte, Daniel, por muchos años encabecé una fundación para niños y adolescentes en situaciones vulnerables. Y si algo fue, o considero yo, éxito dentro de lo que se les otorgó a estos chavos, que llegaron ya a entrar ahorita en la actualidad a nivel universitario, que es algo pues increíble que haya pasado, fue el arte. Y la Asociación Arte por la Vida, que fue la que estuvo acompañándolos en el proceso, no me dejará mentir, y les quiero enseñar un mural que hicieron. ¡Qué belleza! Precioso. Esto lo hicieron los chavos. Y son ya de significado. Sí, ve nada más, o sea, es un mural muy grande, pero ahí se ve perfecto. Y de verdad que el arte fue lo que más, puedo yo decir, que en los 11 años que estuve con ellos, fue lo que más les impactó, fue lo que más los empoderó. Así y darse cuenta, yo veía las cosas que decían, es que dije, no lo puedo creer, o sea, dije, qué talentos, ¿no? Claro. Y empezó ya a surgir en ellos la curiosidad y después hasta en la música, ¿no? Se despertó algo en ellos cuando empezaron también a recuperar ese poder creativo. Y yo creo que ese sentimiento del cual estás hablando es precisamente la emoción. Yo he podido ser testigo que la simple observación de una obra de arte genera emociones incluso sanadoras. Y no hay mejor manera de aprender que a través de las emociones. Uf, me encanta. Y aparte, uno de los programas que tenemos en México en Mí tiene como finalidad, como te platicaba, en las intervenciones del empoderamiento del individuo, justo el arte. El arte es el tronco común. Elena, ¿le ibas a comentar algo? Es que las emociones son el motor que nos lleva y nos mueve a hacer cosas, ¿no? En todos los ámbitos. La emoción es importante no solo sentirla, también detectarla, entenderla, qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Y si ese ejercicio lo empezamos a hacer desde pequeños, como dice Daniel, es algo sanador y es algo enriquecedor. El arte es un vehículo para sacar esas emociones y comprenderlas. Me acuerdo que en aquella entrevista, Daniel, hablabas de estas emociones. De alguna manera
que se logran sacar a través de la observación y a través también de la expresión, ¿no? Artística. Porque de la mera observación también se puede, pues, incentivar el que también una gente o cualquier persona, un niño, lo que sea, agarre un color, un pincel y empiece a crear, ¿no? Porque es una experiencia también creativa, no nada más observar y aprender. ¿Cómo ves esa relación entre observar y empezar a crear? Mira, yo creo que precisamente el arte, te voy a contar lo que me pasó una vez en una escuela secundaria. Mi intención era que al presentar 2 desnudos de mujeres de 2 obras de arte con 400 años de historia, pero hablando del mismo tema, que es el nacimiento de Venus, la diosa del amor y la belleza, puse esta obra y puse otra obra de Cabanel que versa sobre el mismo tema. Para mí era importante ver cómo reaccionaban los jóvenes en la edad de la pubertad ante 2 desnudos femeninos. Y con gran satisfacción me di cuenta que ninguno preguntó por qué están desnudas. Al contrario, me preguntaban cosas que yo jamás esperé. ¿Por qué tienen alas los señores que están ahí? Le dije, no son ángeles, son dioses. Y me empezaron a preguntar infinidad de cosas que me encantó que no se centraran en que estaban desnudas las mujeres. Al terminar la exposición se me acercó un niño casi llorando y me dijo, yo tuve una amiga que se parecía mucho a la Venus y la extraño mucho porque se murió. Y para mí fue, pues qué duro que el niño haya interpretado la existencia de tal vez este amor imposible o de un cariño muy grande a través del arte. Entonces él encontró un vehículo para expresarse precisamente a través de la observación del arte. Y pues bueno, el arte de por sí es inherente al ser humano. En arteterapia se utiliza mucho las técnicas del dibujo, sobre todo con aquellos niños que tuvieron alguna situación traumática, al no poder verbalizarlo por esta situación de trauma, pero sí lo pueden hacer a través de manifestarse al momento de dibujar. Entonces, imagínense el poder que tiene el arte que desbloquea una situación de no poder expresarse verbalmente a través de un dibujo. Es poderosísimo. El arte es medicina. Bueno, la génesis de la palabra arte quiere decir sanar. Imagínate. Mira, eso no lo sabíamos, qué interesante. Sanar. Sí. Y bueno, justo que hemos platicado también aquí del Festival de Paitán, que va a estar ahorita ya en Yucatán, pues justo lo que busca es reconectar a las personas con esta parte artística, ¿no? Que tan importante es y accesible, porque me encanta que esto es para todos, ¿no? O sea, no hay aquí jerarquías en cuanto al arte, sino es un gozo o una medicina, como decíamos, de carácter universal, ¿no? Así es. Así es. Fíjate que cuando hablaban de esto de que de la democratización del arte pictórico universal, yo tomé el ejemplo de Pavarotti, cuando Pavarotti llevó el bel canto a las masas. No sé si recuerdan cómo Pavarotti hacía espectáculos de ópera de manera masiva, y entonces toda la gente decía, pero ¿cómo? Si la ópera es en estos teatros elegantísimos, en que todo el mundo va muy bien vestido, y sí, pero también la ópera es para todos. Entonces, al yo ver pues me encantó lo que hizo Pavarotti con el bel canto, o sea, lo democratizó, lo llevó a todo el mundo. Y tú imagínate, no sé si se acuerdan de un concurso me acuerdo en Estados Unidos, que concursan cantando, y me acuerdo que hubo un chavo que llegó cantando ópera y fue la locura, y es más, ganó el concurso, pero era muy raro ver en competencias de canto que la gente cantara ópera, y fue gracias a que Pavarotti abrió este mundo del bel canto para todo el mundo, democratizó la ópera. Desmitificar también el que necesitas grandes estudios o mucho nivel para poder apreciar el arte, ¿no? Porque, como decías, un niño lo hace de manera natural. Somos los adultos los que a veces perdemos esa capacidad, y un niño no tiene mayores estudios, ¿no? Esa conexión con el arte. Y sabes que lo más grave, que precisamente es el adulto el que le da el acceso a los niños al arte y la cultura. ¿Quién lleva a un niño a un museo? Pues no se va solo, lo llevan los papás. Y por lo general se va a un museo como relleno. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues está muy aburrido, pues vamos a un museo. O sea, no se toma como una primera decisión llevar al niño al museo
prepararlo antes de la experiencia de entrar a un recinto donde se genera el arte y la cultura, por eso se llama museo, porque es donde viven las musas. Y falta mucha preparación, no al niño, al papá y a la mamá, que son los que precisamente le dan el acceso al menor de edad, al arte y la cultura. Y en las escuelas lo primero que se hace en un preescolar, por ejemplo, tradicional, es ponerle cercas a la imaginación. Al niño se le enseña a rellenar un dibujo, es un stencil de una figura y se les indica qué color usar y que no se salga de la rayita. De la raya, así es. Se está poniendo la cerca, ¿no?, a la mente y acostumbrarla a hacer adentro de la caja, ¿no? A encajar dentro de lo que... Ya limitar su creatividad, es lo más grave, ¿me entiendes? Lo más grave, limitar la creatividad de un menor de edad es estarlo limitando en su persona entera, porque la creatividad forma parte de su vida cotidiana. Todo el tiempo un niño está creando, tú obsérvalo, cómo juegan y cómo hacen historias y ves que están con dos animalitos y tienen incluso sus diálogos y el becerrito le dice a la vaquita, ¡ay, vaquita! Y fíjate cómo juegan los niños, son lo más creativos. Por eso es tan importante que en las escuelas el arte y el deporte sean materias tan importantes como español, matemáticas. Bueno, pues acuérdate de nuestra época, o sea, la religión era una materia muy importante. Yo decía, bueno, ¿por qué no nos dan música? ¿Por qué no nos dan pintura? ¿Por qué no nos dan materias que alimenten nuestro lado derecho del cerebro y que tengamos pues gente completa? Porque si tenemos aquí todo el hemisferio izquierdo lleno del intelecto, pero del lado derecho lo tenemos totalmente deprimido, pues somos personas incompletas. Así es, y por ejemplo, es importante como parte de una educación el tener una estructura, el tener límites, pero también el desarrollar la imaginación, el desarrollar el espíritu crítico, y eso no lo vas a desarrollar si todo está encajonado, ¿no? Así es. Esto que tú haces, el llevar el arte, el democratizarlo y llevarlo a los demás, a los niños, a las comunidades, a todos lados, a mí me parece un proyecto innovador, un proyecto muy emprendedor, ¿no? Y la verdad es que me encantaría. ¿Qué necesitas tú para que este proyecto llegue a más lugares y llegue a más personas? Pues mira, el proyecto tiene dos modalidades. Puede ser adquirido por instituciones o organizaciones comprometidas con la promoción del arte y la cultura, o puede ser rentado, como me pasa con escuelas. Bueno, he hecho montajes de obra, he recreado museos en gimnasios, ¿me entiendes? O sea, yo trato de buscar espacios donde encontrar una obra de arte no sea lo normal. Y en el gimnasio tuvo una recepción increíble. Te imagínate, todos estos hombres fuertotes y las mujeres con unos cuerpazos se sometieron al arte. Y para mí fue muy enriquecedor porque te das cuenta que la gente tiene necesidad de estar en contacto con el arte, porque el arte es precisamente donde les llega a las emociones. Entonces, yo he estado buscando espacios donde difícilmente tú encuentres una obra de arte hecho en huertos, en poblaciones muy alejadas de la capital, y siempre trato, bueno, estuve en el aeropuerto de la ciudad de Mérida, que también fue espectacular, la gente que se paraba a ver la obra mientras esperaba su vuelo. Me decía el director del aeropuerto que hubo una persona que casi pierde el vuelo porque se quedó absorto viendo una obra de arte, y para mí esas respuestas me indican que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo lo que la sociedad necesita. Y pues bueno, obviamente que este proyecto tiene para más y pues bueno, mi mejor recompensa es que podamos lograr a través del arte lo que les decía al principio, lograr una sociedad más justa y solidaria. Y creo que el arte puede cambiar el mundo, sin duda. Sin duda. Y Daniel, realmente todo lo que tú haces es para despertar conciencias. Así es. Qué mejor que desde los niños, y qué mejor que pudiéramos, en vez de ser tantos abogados en este mundo, que hubiera más artistas. Pero fíjate que uno a veces elige la carrera porque elige el modo de vida, ¿no? Porque piensas que como artista a lo mejor no te va a ir bien, te imaginas que apenas te va a alcanzar para los gastos. Y muchas veces esos artistas, esas carreras o artistas se truncan porque a lo mejor no hay el suficiente retribución económica para las personas que quieren dedicarse a esto. Tú, en la experiencia que tienes, ¿cómo has visto los apoyos a los artistas nuevos, sobre todo en Yucatán?
cómo está el gobierno actual y los anteriores. Bueno, el actual ni se diga, ¿verdad? Que se han quitado, si de por sí no había subsidios, ahora menos, ¿no? Okay. Pero ¿cómo ves tú esto? Y más que tú has tenido la oportunidad de ser funcionaria pública, ¿realmente para los niños mexicanos, yucatecos, hay un futuro si ellos deciden ser artistas? Si van a una de tus obras y se mueven tanto con este arte, dicen, yo quiero ser artista, y salen a la realidad, ¿cómo les vamos a decir a esos niños, mi rey, te vas a morir de hambre, mejor sea abogado, mejor sea arquitecto? Okay. Mira, la experiencia que yo he tenido en mi estado es muy positiva, porque Yucatán es un estado principalmente artístico. Tenemos la música, tú sabes que Yucatán es un estado muy musical. Y tenemos también la herencia del pueblo maya. El pueblo maya, como tú bien decías, es un pueblo observador. Afortunadamente no es un pueblo guerrero como culturas del centro del estado, de México, perdón. Y al ser observador y al tener esta apertura al contacto con la naturaleza, también le ha permitido un respeto. Y yo creo que los niños que quieren ser artistas, en el momento, no creo que tengan la idea de ser artistas, pero sí de hacer lo que más les guste. En el estado se están dando muchas facilidades para proyectos culturales, pero no tanto para niños, sino para ya adultos que tienen un producto como artístico. Y yo voy a decir algo que no está políticamente correcto decirlo, pero por mi experiencia, porque yo ahora actualmente soy gestora cultural de 2014, que fui beneficiada con una beca de Conaculta para un programa piloto de gestión cultural que fue muy exitoso. Y me he dado cuenta que cuando se dan estímulos al artista, de alguna manera el artista, ¿cómo explicarlo? Le deja de echar ganas. Yo siento, por ejemplo, cuando ha habido festivales en Yucatán, hay uno que me encantaba que se llamaba La Noche Blanca, que durante la pandemia se canceló. El gobierno le pagaba al artista para llevar funciones de teatro, de baile. Y yo sentía que al momento de que el artista ya tenía garantizado su espectáculo, de alguna manera le dejaba de echar ganas. Y no quiero con esto decir que el arte debe de dejar de ser accesible, pero yo creo que el arte no debe ser completamente gratuito. Y yo creo que el arte, al asignarle un valor, pero no un valor de apreciación, sino un valor de que sepas que eso es valioso porque tuvo un trabajo previo importante. Yo de repente veo cada obra de arte y digo, en verdad esto es una obra de arte. O sea, a mí me llama la atención, y les voy a poner el ejemplo, si se acuerdan del plátano pegado con un Durex y que alcanzó un precio altísimo en el mercado del arte. Para mí el arte implica muchísimo más que tal vez una invención de ese momento. O sea, el arte lleva muchísimo. Tú, por ejemplo, no puedes comparar una obra que hizo Da Vinci a una obra que llevó tiempo, talento, que llevó sacrificio, a una obra que se le ocurrió a un artista y que por la situación del mercado de arte, pues se fue inflando el precio y alcanzó precios verdaderamente ridículos. Pero no por eso no valioso. Yo tengo la sensación de que el arte cada día se ve más como un producto comercial que como un producto que llama a las emociones y a este enriquecimiento como seres humanos. Pero esa es mi percepción y por lo que he visto. Todo un tema, o sea, ahí sí lo que estás compartiendo abre todo una caja de Pandora, porque sí, definitivamente yo creo que sí se ha salido de control. Hay una película buenísima francesa de Los Amigos, algo así, un poquito de cómo se maneja la circulación del arte. Sí, buenísima. O la del discapacitado, ¿no? Que queda inválido. Sí, buenísima. Sí, que se la compra, entonces ahí se empieza a hacer toda una especulación. Yo creo que sí, el arte es todo un tema, pero qué bueno que lo tocas, se me hace como muy interesante que pues también estemos muy conscientes de, pues no digo que no es arte, porque pues el plátano por algo, no, habrá que saber por qué está ahí, pero bueno, sí tener como un poco más de sensibilidad, ¿no? Yo creo que eso se viene y se va educando también con la observación y con la vista y con la experiencia, ¿no? Definitivamente. Pues ya se nos acabó el programa.
qué barbaridad. Son de esos programas que digo, no quiero que se acabe, pero bueno, pues ya se nos anda pasando también el tiempo. Yo quiero agradecer, Elena, por haber invitado a Daniel. La verdad que qué bruto. Wow, me encantó. Gracias por existir. Gracias por hacer esto tan importante para el mundo entero. Y pues bueno, me gustaría que nos puedas compartir tus redes sociales para todos los que quieran buscarte, por favor. Gracias. Quiero que sepan que la mayor beneficiada y la más afortunada con todo este proceso he sido yo. Me siento muy privilegiada de haber tenido todo el acceso que tuve para llegar a este proyecto. Y pues bueno, creo que cuando hemos tenido ciertos privilegios en la vida, tenemos todavía un compromiso más grande con la sociedad y con nuestro país. Entonces, definitivamente. ¿En dónde te podemos encontrar? Y de verdad, yo me comprometo a difundirlo a todos los lugares que pueda este programa, que creo que es importantísimo, que lo escuchen papás, mamás, hijos, directores de escuelas, todo el mundo. Pero bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, el proyecto, estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Que Nadie Duerma, y de manera privada con Daniel Albertos, tanto en Instagram como en Facebook. Pero te quería comentar algo que ya se me olvidó, pero bueno, ya se los compartí, ya se me pasó. Las redes ya las diste. Tu mail, no sé si quieras dar un correo. Sí, mi mail es dalca, DALCA 65, ya saben qué edad tengo, nací en el 65, @yahoo.com. O también por Messenger o por Instagram Direct. Perfecto. A mí sí me gustaría compartir algo, digo, a toda la gente que se está yendo a Yucatán, sí decirles, pues ha estado cañón la migración que ha ido para allá, respétense, pórtense bien, chilangos, no hagan sus desmadres por allá, y si no, el calor les va a hacer la justicia divina a todos. El calor, los mosquitos, el dengue, chikungunya, los bichos, todo. Hay karma, entonces pórtense bien o les va a hacer la justicia divina este estado que es tan místico y poderoso, de verdad, ¿no? Yo creo que sí hay que respetar, si por algo se están yendo allá y todo el mundo habla maravillas de Yucatán, hay que mantenerlo y cuidarlo, hay que cuidarlo así, y yo creo que la invitación tan importante para todos nosotros de vivir pintando, pero cruzando la raya, que se me hace hermosísimo, ¿no? Tener esta actitud de vida. Pues ya muchísimas gracias por la oportunidad, gracias. Les mando un abrazo muy cariñoso y de nuevo muchas gracias. Me encantó. Gracias, compartan. Nos vemos el siguiente viernes aquí en México en mí por Radio 13 Digital. Buenas tardes.